Cuando la película The Jazz Singer, El cantor de jazz, se estrenó en 1927 como el primer largometraje comercial exitoso con sonido sincronizado, el cine dejó de ser solo un arte de imágenes para convertirse en un territorio que hablaba, cantaba y respiraba de otra manera. Hollywood, en pleno impulso por mantener su dominio internacional, empezó a experimentar con soluciones como subtítulos, intertítulos, doblajes rudimentarios, hasta que llegó una idea tan ambiciosa como descocada. Si una película hablada no podía exportarse tal cual en su lenguaje original, entonces, ¿por qué no rodar cada película en varios idiomas? Entre 1929 y 1933, los estudios se lanzaron a producir versiones de una misma historia, utilizando los mismos decorados, el mismo equipo técnico y un reparto nuevo para cada lengua. Aquello generó experimentos que funcionaron y otros que quedaron como rarezas en la historia del cine. En algunos casos, estas versiones alternativas llegaron a superar en calidad a la original, algo que sorprendió al propio Hollywood. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Durante décadas, el cine se basaba en historias contadas solo con imágenes, expresiones, gestos, movimientos, acompañadas en muchas ocasiones por música en directo. A veces un piano, un cuarteto, músicos que improvisaban acorde al tono de la escena. Pero esa estabilidad técnica y artística, forjada durante cerca de 35 años, estaba a punto de romperse. Aunque hubo experimentos tempranos de sonido, ninguno lograba calar con fuerza en el público ni en la industria. Fue en 1927 cuando muchas de estas ideas alcanzaron su forma madura gracias a The Jazz Singer, el cantante de jazz en castellano. Estrenada el 6 de octubre de 1927, esta película utilizó el sistema Vitaphone. Aquel sistema Vitaphone consistía en un sonido grabado en varios discos mecánicos sincronizados con la proyección. No fue perfecta. De hecho, gran parte del metraje seguía dependiendo de intertítulos y solo unos minutos contenían diálogos. Pero su éxito demostró algo fundamental, y es que el público estaba dispuesto a pagar para escuchar voces, canciones y sonido real junto a la imagen. En apenas un par de años, los grandes estudios de Hollywood comenzaron a transformar sus salas de rodaje. Empezaron a instalar micrófonos fijos, construyeron cabinas aisladas, rediseñaron cámaras para que fueran silenciosas y replantearon la dirección de actores. Este cambio de lo visual absoluto a la imagen hablada no fue solo técnico, fue cultural. El cine dejó de ser una lengua universal. Ahora se introdujeron variables como idioma, acento, entonación y con ello un nuevo problema. ¿Cómo llevar esas películas a públicos internacionales que no hablaban inglés? Ante este problema, los estudios se dieron cuenta de que simplemente subtitular o doblar no era viable. Por eso nació la idea de rodar la misma película en varios idiomas. Una idea solvente, pero poco práctica. Pero así es como surgieron las versiones multilingües. El plan era sencillo. Un estudio rodaba la versión original en inglés durante el día, y cuando terminaba la jornada, preparaban el set para rodar la versión en español, francés o alemán. Los decorados se conservaban. El atrezo, las luces e incluso el director muchas veces repetían. Lo que cambiaba era el reparto, el guión adaptado y traducido, e incluso las escenas, algunas con variantes en duración o énfasis cultural. En ocasiones, algunas películas terminaron teniendo versiones en más de 8 o 10 idiomas distintos, lo que demuestra la magnitud que adquirió esta práctica en su breve apogeo. Un ejemplo de estas películas rodadas 2 veces puede ser Anna Christie. Otro ejemplo de este tipo de películas fue The Big Trail, una superproducción del oeste protagonizada en inglés por un jovencísimo John Wayne. Esta producción tuvo versiones paralelas en alemán, francés, español. Lo curioso es que cada versión tenía un reparto adaptado según los enfoques culturales de cada idioma. Paramount convirtió sus estudios de Joinville en París en una fábrica internacional de películas en cadena. Y los números hablan por sí solos, ya que llegaron a rodar más de 20 versiones en distintos idiomas en un mismo año. Era habitual ver pasar por el mismo decorado a un elenco español a las 10 de la mañana, uno sueco por la tarde y uno alemán por la noche. Si nos centramos únicamente en nuestro idioma, entre 1930 y 1933,
Los estudios produjeron decenas de versiones en español, algunas perdidas para siempre y otras convertidas en rarezas veneradas. De hecho, era habitual mezclar acentos mexicanos, argentinos, cubanos y españoles. Por ejemplo, la versión en español de The Cat Creeps de 1930 se considera una de las primeras películas de misterio sonoro en nuestro idioma. Sin embargo, ambas versiones, inglesa y española, están perdidas. Solo sobreviven fotos fijas y fragmentos de sonido. O la de Drácula, de 1931, cuya versión española se considera mucho más lograda que la original en inglés. Y tiene todo el sentido, porque el equipo nocturno podía verlo filmado durante el día, estudiar los planos y ajustar movimientos de cámara o interpretaciones. Se obtuvo una pieza más refinada, dinámica e incluso más atrevida. Y este fenómeno, tan extravagante como fascinante, terminó chocando con la realidad. Rodar 5, 6 o incluso 10 versiones de la misma película era un esfuerzo colosal en coste humano y monetario. A partir de 1931 y 1932, la industria comenzó a cambiar de rumbo. Las técnicas de doblaje evolucionaron rápidamente, los micrófonos eran mejores y la sincronización labial no resultaba tan artificial. Además, los estudios descubrieron algo esencial. Doblar era mucho más barato que reproducir una película entera desde cero. Y asumiendo el contexto económico del momento en plena Gran Depresión, la decisión era evidente. El público también comenzó a acostumbrarse a escuchar las películas dobladas. En algunos casos incluso se convirtió en una preferencia cultural. Y no solo eso. Los gobiernos entendieron que controlar el doblaje también significaba controlar el contenido que llegaba del extranjero. Hoy existen miles de estudios de doblaje repartidos por el mundo. Solo en España trabajan más de 8.000 profesionales dedicados exclusivamente a poner voz a anuncios, películas, series, videojuegos o documentales. Y en todo este viaje, desde las versiones múltiples hasta el doblaje moderno, hay algo que podemos sacar en claro. La tecnología cambia, sí, pero la necesidad de contar historias y escucharlas en nuestra propia voz sigue siendo, casi 100 años después, exactamente la misma. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.